Buenos días, hermanos, nuevamente. Pido el favor a los que se puedan que se coloquen sobre sus pies. Vamos a hacer lectura de la palabra en el día de hoy. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 2 al 7. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 2 al 7. Dice así la palabra del Señor. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a las palabras de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es la verdad. Y es de sumo gozo el saber, Señor, que esta palabra inmutable y ciertísima es para nuestras vidas lámpara y lumbrera en nuestro camino. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de este sermón, para que pueda haber una comprensión y una claridad de lo que tu palabra nos señala en esta mañana. Que podamos guardar en nuestro corazón tus palabras y ponerlas por obra, siendo obedientes y creyentes que siguen tu verdad, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Bueno, mis hermanos, en esta mañana iniciamos este segundo sermón de la serie de Elías. Ya el domingo pasado estuvimos hablando acerca del versículo 1 de Primera de Reyes 17. Y quiero que recordemos que en el sermón anterior hablamos acerca de la providencia de Dios, de cómo obra con los medios, sobre ellos, contra ellos y sin ellos, señalando esto la obra milagrosa que nuestro Dios y Creador Todopoderoso puede hacer directamente o por medio de sus siervos, como dice la palabra en Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Este es nuestro Dios, un Dios hacedor de maravillas, un Dios soberano y todopoderoso. Y las obras milagrosas que la Escritura nos señala en manos del profeta Elías son de él, para él y para su gloria. Por lo tanto, teniendo esto en mente, vayamos a lo que nuestro texto de hoy nos dice. Y para ello quisiera que pensara por un momento en un arroyo. Cuando las personas por lo general piensan en un arroyo, en términos generales piensan en lugares tranquilos, de paz, de naturaleza, donde hay una fuente que permanece y sustenta. Es decir, que podemos decir que un arroyo señala el cuidado de nuestro Dios por sus hijos, y en los términos del fiel cumplimiento de su palabra y de su obra en favor de su pueblo. Y en esta mañana vemos que el profeta Elías recibe una instrucción. Esa instrucción la recibe en la voz de la palabra de verdad, la palabra de nuestro Dios, que lo guiará
a que sea testigo del fiel cumplimiento de su profecía. Por eso quiero que vayamos a este sermón que he titulado El fiel cumplimiento. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. En primer lugar, veremos la instrucción precisa, versículos 2 al 4 de nuestro texto. En segundo lugar, veremos la obediencia del hombre de Dios, versículo 5. En tercer lugar, la asombrosa provisión, versículo 6. En cuarto lugar, el fiel cumplimiento, versículo 7. Y finalmente veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto, la instrucción precisa. Dice la palabra que leemos hoy, en Primera de Reyes 17, versículos 2 y 4. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mis hermanos, nosotros debemos recordar que la palabra de nuestro Dios es inamovible, es inmutable. Lo que Él ordena es ley, porque nuestro Dios es ley en sí mismo. Por tanto, el hombre de Dios está atento a lo que dice la palabra de Dios. Su corazón está atento a la instrucción precisa que sale de la boca del Dios vivo. Y vemos a este hombre, Elías, sujeto a pasiones, que fue llamado para la gloria de Dios, recibiendo la gracia salvífica y creyendo en la esperanza del que habría de venir, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está bajo la presencia de Dios, en la cual habita y recibe la instrucción de la voz de Dios. Unas claras instrucciones que le señalan lo que debe hacer y cómo será sustentado. Y estas firmes e inmutables palabras, que son las palabras del Dios vivo, señalan cómo la palabra de Dios, en medio de la aflicción y de las circunstancias, son, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí está el profeta Elías, en medio de la oscuridad del reinado de Acab. Acaba de hacer presencia en frente del malvado rey, diciéndole con toda determinación que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, y que Él es más poderoso que los falsos dioses, que Él es quien controla soberanamente la naturaleza y toda la creación, y que por lo tanto, por mandato del Dios vivo, cesará la lluvia. Y después de anunciar estas palabras, lanza un desafío, porque está proclamando la verdad de nuestro Dios frente a la oscuridad y las mentiras de este rey que gobernaba, diciéndole al pueblo que su Dios debía ser Baal, que era el que cuidaba la naturaleza, el que cuidaba de ellos, haciendo altares a este Dios, razón por la cual, como vimos en textos anteriores, se dice que no hubo uno que hiciera más mal que él, porque llevó al pueblo a esa falsa adoración. Y en ese momento es que aparece el profeta Elías frente a ese rey malvado, proclamando la verdad y diciéndole que no lloverá. Ahora, nuestro Dios, después de que Él hace ese anuncio, después de que hace ese desafío de proclamación de la verdad, le dice que debe ser resguardado. Y le envía que sea resguardado en espera del cumplimiento de esa verdad. Y se lo está diciendo quien ordena, cuida y sustenta todas las cosas.
Nuestro Dios lo está guardando con esta instrucción. Lo está guardando y lo está enviando a un lugar seguro donde Él será sustentado. Mis hermanos, porque el Señor guía y guarda a su pueblo, a los que son suyos, y lo hace saber por medio de su palabra. Su instrucción está señalando su misericordia, su verdad, la certeza de su voz. Aquí el profeta recibe la instrucción de lo que debe hacer, de cómo debe resguardarse. Asimismo, nuestro Dios, por su palabra, ha proclamado un refugio y un sustento para sus hijos. Y este refugio y este sustento está en nuestro Señor Jesucristo, quien es el refugio y el pronto auxilio en medio de cualquier circunstancia. La voz de Dios escrita en su palabra proclama el cuidado para sus hijos. Dice el Salmo 18, versículo 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y esta roca que proclama el salmista es Cristo el Señor. La misma escritura nos lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios sobre el profeta, esta instrucción está señalando su cuidado y su protección, apuntando al cuidado y la protección que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, porque en Él estamos refugiados, guardados, y en Él somos más que vencedores. Es por eso que esta instrucción nos señala el cuidado del Dios vivo por sus hijos, por su pueblo. Así que, mis hermanos, esto es un ánimo para confiar en la roca de la salvación, en Cristo, porque somos dirigidos y guiados por medio de la palabra, la instrucción del Dios vivo, al dulce refugio y a la seguridad en Cristo nuestro Señor. Esto nos lleva al segundo punto: la obediencia del hombre de Dios. Mire lo que dice el texto en el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hemos visto la instrucción que se le ha dado, el cuidado de nuestro Dios por su siervo, por el profeta, pero ahora vemos cómo por la fe Él obra en obediencia a la verdad de la palabra. Como vemos aquí en nuestro texto, el profeta, el hombre de Dios, obedeció de forma inmediata, con fe a la palabra que recibió. Si usted observa por el texto, no hubo ni un solo cuestionamiento, no hubo duda, no hubo incertidumbre. No preguntó: Señor, ¿por qué no me envías mejor donde Abdías y de aquellos que no han doblado sus rodillas delante de Baal para que me cuiden mejor? ¿O por qué no me envías a un lugar donde yo pueda estar más cómodo, donde tenga una cama, donde tenga una fuente de comida diferente? No es lo que dice la Escritura. Él fue e hizo conforme a la palabra. Y este aspecto de que Él fue e hizo
es de suma importancia, porque él está recibiendo la instrucción y está obrando en la obediencia al Señor. Y esto puede llevarlos a ustedes a preguntarse, cuando ustedes se encuentran frente a la palabra viva, frente a lo que señala, lo que dice la verdad en relación a Cristo y en lo que se debe hacer, ¿lo hace usted conforme ahí está escrito? ¿O será que usted lo cuestiona, se queja y dice, Señor, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tu palabra me manda que obre de esta manera? Debe usted preguntárselo si usted está siendo obediente a la palabra de Dios. Porque como lo está señalando aquí la Escritura, el hombre de Dios obedece la palabra de Dios. La acción de los hijos de Dios a la verdad de la palabra es en respuesta de responder a ese mandato, entendiendo que ese mandato es el sumo bien para cada uno de los corazones. Por esa razón, por la fe, el creyente obra para obedecer la palabra de Dios. Y en ese momento, el profeta Elías, como nosotros, no tenía toda la escritura inspirada. Es más, él estaba siendo parte de lo que sería escrito y que nosotros hemos recibido como la palabra inspirada. Pero por la gracia de Dios, cuando escuchó la palabra, él obedeció, creyó la palabra, obedeció la palabra. Y asimismo nosotros que hemos sido salvados por la gracia de Cristo, estamos llamados a la obediencia a Cristo, porque Él es la palabra. El profeta va y hace la instrucción, y eso es un tipo que apunta a la obediencia a la palabra viva que es Cristo el Señor. Porque la palabra estaba en medio de nosotros. Dice la palabra en Juan, capítulo 1, versículo 14. Y he tomado la versión de Dios habla hoy, que da un poco de claridad. Dice de la siguiente manera: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Cristo es la palabra. Cristo habitó entre nosotros, mis hermanos, y nosotros estamos llamados a obedecer e ir y hacer lo que la palabra nos demanda. Así como el hombre de Dios que fue de inmediato, asimismo nosotros debemos obrar en obediencia a la palabra. Como dice la Escritura en Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El hombre de Dios amó la palabra y guardó la palabra, y fue e hizo conforme a la palabra. Y el creyente, el que ha recibido la gracia salvífica, el que cree en el Señor Jesucristo para vida, escuchará la instrucción de la palabra, amará la palabra, guardará la palabra, porque así hace aquel que ama al Dios vivo, obedece la instrucción. Así que si amamos a Cristo, obedecemos su palabra y guardamos en obediencia. Por tanto, sea el Señor guiándolos a la obediencia de su verdad
para la gloria de Cristo. Y esto nos lleva al tercer punto. La asombrosa provisión. Leo el versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Después de que hemos visto la instrucción y la obediencia, ahora vemos la milagrosa provisión de nuestro Dios. Y aquí debemos recordar que el profeta se encuentra en una guerra espiritual declarada contra la oscuridad de los falsos dioses y que ha sido llevado a resguardarse. Y en este lugar, donde está resguardado bajo el único Dios verdadero, recibió pan del cielo, carne y además agua del arroyo. Su provisión era celestial y sobrenatural, y el medio que Dios usó para esto es uno muy lejano a alguien que pueda cuidar a otro. ¿Por qué razón? Porque los cuervos son conocidos porque se comen a las crías de los otros cuervos, porque dejan a sus crías sin provisión alguna. Pero aquí estos animales que en su estado natural obran de esta manera, obedecen el mandato del Creador, quien obra sobre su creación como Él quiere, y en este caso para la provisión del hombre de Dios. Y estos proveedores que eran considerados animales inmundos para comer, ahora son el medio de la provisión del hombre de Dios. Y quiero leerles lo que dice Charles Spurgeon en relación a lo que hacían los cuervos. Dice de la siguiente manera: puede traernos una buena palabra a través de un vaso inmundo, espiritualmente inmundo como un cuervo, que uno puede llevar alimento espiritual a otros y aún así ser inmundo espiritualmente. Pero vean también cuán posible es para nosotros llevar pan y carne a los siervos de Dios y hacer algunas cosas buenas para la iglesia y aún así ser cuervos. Así que nuestro Dios eligió enviar estos mensajeros de la naturaleza, para mostrar que cuando le place puede servir a sus propósitos por medio de las criaturas más humildes y vanas, con tanta eficacia como por medio de las más poderosas. Mis hermanos, la provisión de Dios es maravillosa, porque así como fue sustentado Elías, Él envió a su Hijo Jesucristo para dar la vida por su pueblo, y ahora Él es el que sustenta a su pueblo. Dice la palabra en Mateo capítulo 6 versículo 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y estamos, mis hermanos, viendo al hombre de Dios en medio de la verdad de la palabra que ha recibido en la instrucción, haciendo lo que el Señor demanda, buscando el reino de Dios y su justicia como lo hizo el profeta, y se le añade la provisión sobrenatural. Aquí vemos un testimonio del cuidado de nuestro Dios por sus hijos. El profeta es sustentado por los cuervos, aquellos que se alimentan de insectos y de carroña, pero trajeron al profeta carne y alimentos saludables. Y aquí usted debe preguntarse: ¿duda usted de la provisión de Dios? ¿Duda usted de que Dios es el que lo sustenta? Lastimosamente muchas veces
Decimos llevar el pan de vida, pero en realidad nos afanamos por lo que perece. Siendo que escuchamos la verdad de la palabra y no hacemos conforme a esta palabra. Pero hoy hay un llamado a obedecer y a orar por la fe conforme el Señor lo demanda, porque de Él recibiremos el sustento, el cuidado conforme a su voluntad. Vemos nosotros que los cuervos solo podían traer un poco, unos trozos de carne y pan y agua, pero el hombre de Dios, Elías, estaba contento con lo que tenía y agradecido de que lo alimentaran estos cuervos. Cuervos que de por más también son alimentados por una providencia especial de Dios. Como dice Job 38:41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Y ahora estos cuervos, en la providencia de Dios, alimentan al profeta. ¿Cuánto más no serás tú alimentado, que eres pueblo de Dios, hijo de Dios, por la sangre de Cristo? Por esta razón debemos preguntarnos: ¿hemos experimentado la bondad especial de Dios hacia nosotros? ¿Hemos visto su cuidado y su bondad? Claro que sí, hemos visto su cuidado y su bondad. Hemos sido traídos a una nueva vida y hemos visto el cuidado y la provisión de Dios por nosotros. Y asimismo debemos nosotros ser bondadosos con nuestros hermanos y velar por ellos. Pero también debemos tener presente que esta maravillosa provisión muestra la soberanía y el poder de nuestro Dios sobre todas sus criaturas. Él puede hacer de ellas como Él quiera, para juicio o para misericordia. Y por tanto debemos nosotros cobrar ánimo, aún en las mayores dificultades, y nunca desconfiar de lo que Él hace por nosotros. Si Él pudo preparar una mesa en el desierto y hacer que los cuervos fueran proveedores, cocineros y servidores del profeta, es capaz de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Por tanto, confiemos en nuestro eterno Salvador para su gloria. Esto nos lleva al cuarto punto: el fiel cumplimiento. Dice el versículo 7: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ya vimos la instrucción, la obediencia y la asombrosa provisión. Ahora el profeta Elías ve que el arroyo se secó porque no había lluvia. Si fallan los cielos, falla la tierra. Y esto, mis hermanos, muchas veces señala a nuestras comodidades como criaturas. Señala a lo que perdemos cuando nosotros estamos confiando en nosotros mismos. Porque ese arroyo puede estar señalando una sequía de tu confianza en los bienes temporales. Pero aquí, para el profeta, este arroyo que se está secando está señalando el cumplimiento de la palabra anunciada, de que la palabra de nuestro Dios es fiel y verdadera, y que nunca debemos dudar de esa verdad, de que nosotros debemos estar seguros, confiados y en plena obediencia a lo que ella anuncia. Porque, como dice la Escritura de su misma palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto en paralelo a lo que dice Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es la palabra de nuestro Dios, la que viene del Dios eterno y majestuoso. Nada la detiene, penetra todo y todo se cumple. Hará lo que Él dijo. Nadie puede detener la palabra de verdad. Y esa palabra se cumplió como había dicho el profeta. Y en testimonio lo vieron sus ojos. El arroyo se secó. Un pleno cumplimiento de la verdad de la palabra de Dios. Y ese cumplimiento de la palabra de Dios que ve el profeta es el mismo cumplimiento que debemos entender y esperar nosotros. Así como Él vio la sequía con sus ojos, así se cumplirá todo lo que está escrito en la palabra. Y nosotros, al igual que el profeta, lo veremos. Un día vendrá nuestro Salvador. Estaremos con Él por la eternidad y todo ojo lo verá, porque veremos el cumplimiento de la palabra de verdad. Y hay gozo en saber la veracidad y el fiel cumplimiento de la verdad de la palabra de nuestro Dios. Lo que nos señala es la verdad, lo que nos anima es la verdad, lo que nos exhorta es la verdad, la esperanza en Cristo es la verdad. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que debemos gozarnos de que somos de Cristo, que cuando Él dice que vendrá, ciertamente vendrá. Qué gozo más grande podemos tener, amada iglesia. No temamos a la palabra que es verdad y confiemos porque en ella somos santificados para la gloria de Dios. Esto nos lleva al quinto punto: las aplicaciones prácticas. Hermanos, después de que hemos visto la instrucción, la obediencia, la asombrosa provisión de nuestro Dios, el fiel cumplimiento, ahora pasamos a ver las aplicaciones prácticas. En primer lugar, mis hermanos, meditemos en que todos tenemos arroyos que se secan, que apuntan a la temporalidad de este mundo. Muchas veces ese arroyo es tu familia, tu trabajo, tus bienes. Todas esas cosas son temporales. Veremos correr su agua por un tiempo, pero como son temporales, un día se secarán. Por esa razón, debemos apuntar a guardar nuestro corazón no en el arroyo que se seca, sino en el que permanece, viendo nuestros ojos a la fuente de agua viva, de la cual si tomamos no tendremos sed jamás, y la cual no cesará ni se secará, y este es Cristo el Señor, en quien debe confiar nuestra alma y nuestro corazón. Allí es donde debemos apuntar, hermanos, a ver su gloriosa majestad, poner nuestra confianza en Él, porque la falta de lluvia secó el arroyo, y así es lo temporal. Pero hay un río que alegra la ciudad de Dios y que nunca se seca, como dice la palabra en el Salmo 46:4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, una fuente de agua que brota para vida eterna. Clamemos al Señor,
que nos dé de esa agua viva en Cristo el Señor. Y en segundo lugar, hay un llamado a obedecer la verdad de la palabra, a vivir conforme a ella, entendiendo que confiamos en ella por fe y que nuestra vida se debe afianzar en vivirla, no en oírla, sino en ponerla en una vida práctica. Así como hizo el profeta que fue e hizo lo que el Señor le mandó, así nosotros debemos ir sin dudar y hacer lo que ella determina, señalando que somos de Cristo, que Él vive en nosotros, que amamos el guardar sus mandamientos. Si somos luz, alumbramos la vida de su palabra, hasta que lleguemos a la eternidad, en donde no veremos arroyos secos, sino ríos de agua viva, la fuente de vida en Cristo por la eternidad. Como dice la palabra en Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cristo es la vida, y Cristo es el río de vida, es el árbol de la vida, en el cual reposamos nosotros y en el cual reposaremos en Él por la eternidad. Por esa razón, si en esta mañana tú vives tu vida en el arroyo seco del pecado, lejos de Dios, lejos de su verdad, lejos de su palabra, en enemistad con el Dios vivo, hoy es día de salvación. Ven a Cristo, la fuente de agua viva. Ven a Él, porque solo en su sangre pueden ser lavados tus pecados. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Ven a Cristo en fe y en arrepentimiento, y deja la sequedad del pecado y de la maldad. Ven a vivir a la fuente de agua viva. Y amada iglesia, que podamos vivir en la fe, en el fiel cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, en la fuente de agua viva, que es Cristo el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Y te agradecemos, Señor, porque nosotros como tus hijos hemos recibido la instrucción de tu palabra. Y tú nos llamas a que obedezcamos tu palabra. Hemos visto también tu asombrosa provisión y el fiel cumplimiento de tu verdad. Por tanto, te pedimos que nos ayudes y nos sostengas, Señor, para que permanezcamos firmes en la fuente de agua viva que eres tú, Señor. Líbranos de los arroyos temporales, de la temporalidad de este mundo que se seca, y ayúdanos a vivir como tú dices, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Ayúdanos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Señor les bendiga y les guarde. Damos por terminado este servicio de oración pública en esta mañana.